Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Marco Tulio Cicerón. Hola a todos, mi nombre es Moisés Cota del Ángel, y bienvenidos sean a Resentimientos de México. En esta ocasión les hablaré sobre lo más relevante de la administración del presidente favorito de la mayoría de todos los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador. Luego de los hechos ocurridos en Minatitlán. Primero, sobre la suspensión del juicio político contra Murillo Karam por su obvia omisión en el caso Ayotzinapa, cortesía de los diputados. Segundo, sobre la marcha contra AMLO que se hace notar este 5 de mayo. Tercero, sobre el portal Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad que es atacado por investigar corrupción en la 4T. Después, sobre el caso de Ricardo Monreal juzgado por cambiar apoyos económicos por votos en las elecciones de Aguascalientes. Por último, sobre los millennials secretarios y sobre el incremento de su patrimonio en 5 meses de la llamada 4T. Que había sido una equivocación de proceso y de función pública. Sin más preámbulos, comencemos. Corrupción en la 4T. Sobre la marcha FIFI contra AMLO, entre otros temas. Mayo 2019. Estas son las breves sobre las noticias más relevantes en México. El Mañanero Diario. Se aprueba la ley de austeridad republicana de AMLO en la Cámara de Diputados, al menos en su mayor parte. 30 de abril. Pese a haber amenazado al Pleno con un memorándum interno, las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados terminan aprobando la ley de la austeridad republicana del presidente que pretende acabar con los excesos y los privilegios de la alta burocracia, y prohibir los bonos, compensaciones y estímulos de los altos cargos, a excepción de los burócratas del Ejecutivo. Contempla también que ningún funcionario de la Federación podrá recibir a costa de recursos públicos seguros privados, evita la creación de más plazas para ir en contra del engrosamiento burocrático y prohíbe las pensiones de los expresidentes. Elimina escoltas y vehículos blindados para servidores públicos excepto para servidores de alta responsabilidad en materia de seguridad, así como en los casos de Fox y Calderón que ya no cumplen funciones públicas. Pero cierta ley elimina obligar a que los burócratas trabajen los sábados y la propuesta de prohibir contratar a personal por honorarios y asesores, y que la Federación pudiera echar mano de los rendimientos de los fideicomisos. Entre otras propuestas dejadas en el borrador. La oposición rechazó esta propuesta por errores en la técnica legislativa y criticó que se aprobara con mucha prisa a exigencia del Poder Ejecutivo, pero la mayoría del partido en el poder, Morena y los de la coalición, lograron pasar dicho dictamen sin ningún problema. Como si, al menos la mayor parte de los diputados trabajaran arduamente para discutir y aprobar leyes los 5 días de la semana, menos trabajarían los sábados, sobre todo los funcionarios de la alta. Sopitas.com. AMLO ordena despidos de funcionarios contratados desde el 1 de diciembre para su administración. 1 de mayo. Ni los propios escogidos que tienen el privilegio de trabajar para López Obrador se salvan del recorte presupuestal del presidente de la austeridad, por lo que se vio en la necesidad en prescindir de los recién llegados a las oficinas de su gobierno. Delegados o representantes federales de distintos estados, personal de confianza, profesionistas contratados por honorarios y, en general, todos aquellos que fueron contratados a partir del 1 de diciembre, sobre todo con ayuda de algunas palancas, serán echados a la calle, según lo hace saber la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un circular, por orden directa del jefe del Ejecutivo, basándose en las reformas adicionales a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que por un avance en la reestructuración integral. ¿Por qué se contrataría aún a este nuevo personal si estaba prohibido desde el 8 de diciembre? El Mañanero Diario. Tribunal declara culpable a Alejandro Gutiérrez por peculado. 7 de mayo. El Tribunal Oral del Estado de Chihuahua halla culpable al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez por el delito de peculado, por haber desviado 1,7 millones de pesos de las arcas chihuahuenses durante la administración del gordo priista César Duarte, por medio de 2 empresas contratadas aún sin cumplir con los acuerdos. Promotora de Señalamiento Integral, Sociedad Anónima de CP, de su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez, y YEC Combustibles, Sociedad Anónima de CP, del que es socio mayoritario este priista. 2 votos en su contra y 1 de absolución le valieron la sentencia, declara el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero Alejandro Gutiérrez, el padre, ya había sido detenido en diciembre del 2017 por el gobierno de Javier Corral y por la Fiscalía de Chihuahua en Saltillo habiéndolo acusado de 2 desvíos. Uno a nivel federal, por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones, que presuntamente se triangularon desde el gobierno federal para las campañas del PRI en 2016, del cual quedó absuelto por la incompetente PGR por falta de pruebas.
Y el otro el ya mencionado, que se resolvió en ámbito local, que dicho culpable devolvió los 1,7 millones de pesos del peculado. Al menos alguien de los aliados de la corrupción y de la impunidad priista no se quedará sin castigo, si acaso, más fuera de prisión. Porque aún le queda mucho dinero que devolver, los 248,3 millones de pesos que desapareció, y muchos juicios que enfrentar. Es imperdonable que durante el PRI haya más cloacas de corrupción tapadas que baches de nuestras calles tapados, y no es posible que cosas buenas le pasen a la gente mala. Bendita sea la impunidad que ahora no solo es característica del PRI o del PAN, sino de cualquier partido político en el poder. Reforma. Sobre la refinería Dos Bocas de Tabasco, costará 12.000 millones de dólares. 11 de mayo. De acuerdo con el grupo financiero Citibanamex, una refinería como la de Dos Bocas, para producir 400.000 barriles diarios, costaría alrededor de 12.000 millones de dólares, y tendría una construcción de 8 años, ya que ninguna de las 4 empresas invitadas a la licitación de este proyecto cumplió con los términos de la convocatoria. Y decían el presidente y la secretaria de Energía que estas empresas son las mejores del mundo. Pues dicha licitación se declaró desierta, de acuerdo con Citibanamex. El presidente aclaró, por su parte, que el encargado de Dos Bocas era Pemex, que antes fue el orgullo de la soberanía nacional del petróleo, ahora es la vergüenza nacional coludida en la corrupción y en huachicoleo. Dicho proyecto se le confiere a Pemex bajo la tutela de la titular de Sener, Rocío Nale, que iniciará este 2 de junio, con un costo estimado de 8.000 millones de dólares, dijo AMLO. Porque no todo es resentimiento, he aquí las breves sobre las noticias más ridículas y pifías políticas de México. Aristegui Noticias. Beatriz Gutiérrez Müller deja Twitter a causa de los bots. 3 de mayo. Hace un año abrí esta cuenta con el único fin de verificar mi propia identidad con relación a más de una veintena de cuentas apócrifas. Aquí la dejo. Ánimo Twitter seguro, Twitter Latinoamérica con la limpieza de bots, ganan pero pierden. Así lo publicó la primera dama, o la esposa del presidente, o como quiere que se le llame. La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller notó que había más de 20 cuentas falsas, por lo cual tuvo que crear su cuenta personal para verificar que ella era la verdadera Beatriz Gutiérrez Müller y no un bot. Según lo declara, la esposa del presidente deja Twitter por culpa de los bots. Ante esta noticia, algunos usuarios de la red social del pajarito, que simpatizan con AMLO y con la señora, le suplicaron no abandonar la cuenta. En cambio otros la despidieron y le desearon que le vaya bien. Pero sus llamados adversarios, se podría decir, dijeron: se llevan y no aguantan, la izquierda nacionalista es débil. Pese al número de sus seguidores, Gutiérrez Müller deja, por fin, el Twitter. No obstante, ¿no será que la señora Beatriz tiene la piel más delgada como para soportar las críticas a su marido y así a su persona? Sobre todo siendo una persona pública, delegada de la memoria histórica de México. ¿Pero qué ganarían o perderían los llamados bots al crear cuentas falsas con el nombre de Gutiérrez Müller? Cuando la ex primera dama La Gaviota no cerró ninguna cuenta de sus redes sociales, ni cuando fue criticada en línea por lo de la corrupción de la Casa Blanca de Peña Nieto ni por otras infamias. ¿O qué nos hace pensar que los llamados bots no son las cuentas de sus simpatizantes y defensores de su persona? Así como de su investidura, con el propósito de defenderla de sus críticos, los llamados fifís. ¿Acaso se trata de una tragedia para el país? Porque esta última cuestión sí sería magnificar el drama. Fuera de bromas, por otro lado, no significa que no podamos sentirnos mal por la esposa del presidente, pero tampoco significa que la libertad de expresión esté en peligro. No vaya a ser que los demás funcionarios cierren sus cuentas de Twitter que por los bots. Tribuna. Canal 22 estrena la serie del gobierno titulado Me canso ganso. Costará más de 2 millones de pesos. 9 de mayo. Esto parece una ocurrencia de nuestro mandatario, sobre todo por los memes que no se hicieron esperar, pero la frase del presidente me canso ganso se ha convertido en la frase más característica de su gobierno, tanto que ha decidido financiar una serie de televisión con dinero público posiblemente. De acuerdo con diversos portales, trascendió de Compranet un contrato de más de 2 millones de pesos que el Canal 22 otorgó a la productora Sin Compañía, Sociedad Anónima de CB, para la realización de una serie llamada Me canso ganso, una revista cultural, apoteósica y romántica. Según dicho contrato, la fecha de inicio de la serie sería el 1 de mayo y que finalizaría el 27 de diciembre, pero que no se sabe cuál será su trama ni los detalles de la serie. Muchos usuarios en las redes sociales han criticado al gobierno por destinar recursos al Canal 22, pero se debe saber que esta televisora depende de la Secretaría de Cultura desde el principio. Pero que el gobierno no promovió la realización del contrato para crear la serie, según detalló el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, de acuerdo con Reforma. Y pensar que el presidente no malgastaría dinero nuestro para campañas y publicidad oficial, en cambio financia una serie en un canal cultural de baja audiencia. Bien pudo haber estado en la plataforma Netflix con tanto financiamiento.
Pero veamos el lado positivo, al menos no estará su serie en Televisa ni en Televisión Azteca, las más odiadas por el pueblo por sus vínculos por el poder político, además de sus malos contenidos de entretenimiento como La Rosa de Guadalupe, entre otras series. Nación 3, 2, 1. AMLO propone terapias para tratar la corrupción. 8 de mayo. Vaya gracia. El presidente de la mayoría de los mexicanos expresó, aunque en tono de broma, no haberse percatado de que el problema de la corrupción en México fuera tan muy fuerte, así lo dijo, al grado de considerarlo una enfermedad, tanto que hizo un llamado para trabajar en conjunto para erradicarlo. Así como el crear una asociación para pacientes que padecen de corrupción para su rehabilitación, así como en actos ilícitos, queriendo hacerles ver que el dinero no es la vida, que no es lo material lo que da la felicidad, que solo siendo buenos podemos ser felices. Pero que estos tienen que aceptar su propia corrupción. En ese caso se tendría que atiborrar dicho centro de rehabilitación de innombrables personajes políticos, e inclusive históricos, como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, inclusive al exmandatario más corrupto que hemos tenido en México, Enrique Peña Nieto, como un caso muy severo que bien podría ser el paciente cero de la corrupción prianista. Bien también de líderes charros como Deschamps, Víctor Flores y, por supuesto, a Elba Ester Gordillo. Pacientes como el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, aprovechando que todavía está en la cárcel, aunque por poco tiempo, y al exgobernador de Chihuahua César Duarte, exonerado de desviar el dinero chihuahuense. Y por qué no también a pacientes de corrupción como Rosario Robles, a quien Andrés Manuel llamó chivo expiatorio, y cómo olvidarnos de Emilio Lozoya Austin, quien se contagió de la corrupción aceptando sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Entre otros políticos y funcionarios públicos que abarcarían una lista larga de enfermos de corrupción. Pero fuera de bromas, la propuesta del presidente Andrés Manuel no es un tanto irresponsable, porque al decir que la corrupción es una enfermedad que puede justificarse causando compasión a los corruptos, cuando solo es una manía, una maldad, un egoísmo, falta de integridad hacia sí mismo y, sobre todo, un patrón de comportamiento a causa de tanto poder y riqueza. Debate México. ¿Por qué el presidente no canta el himno nacional mexicano y nosotros sí? 9 de mayo. En una rueda de prensa en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, el mandatario justificó que no entona el himno nacional por cuestiones de protocolo ceremonial, que por otro lado prometió que en un futuro siempre lo entonará con el objeto de dirimir las críticas hacia su persona que provienen de las redes sociales, luego de decir: bueno, pues ya lo voy a cantar, si ese es el problema. También justificó que es respetuoso con el lábaro patrio, pero insiste que depende del protocolo a seguir en los eventos presidenciales. Que el presidente es una institución, representa al jefe de Estado. Pero respondiendo a la pregunta, circula el tuit de un usuario al respecto que citó las palabras de López Obrador. Es nuestro himno, a pesar que surge en la época de Antonio López de Santa Anna, pero es nuestro himno. Ya salió el peine. El himno nacional es fifi. Según cita este usuario de Twitter. Sí. Nuestro himno nacional, según el presidente, ¿acaso surge de una época fifí? Quizá Francisco González Bocanegra, quien compuso los versos para el himno nacional mexicano, sea de familia acomodada, o fifí de acuerdo con Andrés Manuel, pero dijo a fin de cuentas, pronunció con todo y lapsus. Es nuestro himno. Si no lo canta, según AMLO, será porque falta a su propio protocolo como símbolo nacional encarnado, pues un símbolo no rinde honores a otro símbolo. ¿Es en serio? El Heraldo de México. Sergio Mayer dijo salvar a la vaquita amarilla, no a la vaquita marina. 9 de mayo. ¿Alguien en México o en el mundo ha visto una vaquita de color amarillo? Porque al parecer el morenista vergonzoso comisionado de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados Sergio Mayer, sí. Como parte de sus acostumbradas pifías de político, el ex Garibaldi volvió a equivocarse al referirse a la vaquita marina con la vaquita amarilla, estando presente en el Festival Cinema Planeta, donde pregonó su ayuda y su lucha por el medio ambiente. Aprovechando que celebridades como Leonardo DiCaprio exigieron a las autoridades mexicanas su preservación, por el poco número que existe de este ejemplar, Mayer no tardó en decir: por supuesto que el tema de la vaquita amarilla a todos nos preocupa, es una especie que está a nada de la extinción y que es lamentable. Vaquita amarilla, no marina. Pero lo más lamentable es la garrafal ignorancia y la idiotez de un funcionario público, pero debemos admitir que sus pifías son muy graciosas y que nos hacen el día. Por supuesto, no se hicieron esperar las redes sociales para burlarse del ex actor con memes bastante humorísticos y entretenidos. Al parecer no hay que saber ni siquiera pronunciar las palabras correctas, ni haber leído un solo libro en la vida, ni estudios siquiera básicos para merecer un gran cargo, que es una gran responsabilidad, sobre todo cuando tuvimos a un perfecto imbécil como presidente de todos los mexicanos, del 2012 al 2018, a la corcholata Carmelita Salinas como diputada del PRI. A la fecha tenemos a Ana Gabriela Guevara, que preside CONADE sin siquiera la preparatoria terminada, al exfutbolista del equipo América Cuauhtémoc Blanco, antes alcalde de Cuernavaca y ahora gobernador de Morelos. ¿Cómo es posible? Estas y entre otras cosas. Número 1. Diputados desechan juicio político contra Murillo Karam por el caso Ayotzinapa. 1 de mayo.
Esto fue posible gracias a los votos de los partidos de Morena, de Partido Encuentro Social, o Solidario, según ellos, del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Con la pena, Jesús Murillo Caram termina siendo absuelto de la responsabilidad en su contra por el caso omiso de Ayotzinapa por el que fue atacado por el pueblo en redes sociales. Pero los que votaron en contra de esto fueron la perredista Verónica Juárez Piña y 3 morenistas, entre ellos Rubén Cayetano, que representaron la excepción de la unanimidad del partido del tabasqueño en el Congreso. La diputada del PRD acusó, y con razón, que la exoneración del cansado ex procurador Murillo Caram forma parte de la impunidad entre el PRI y Morena. Las pruebas en su contra eran insuficientes para sostener que incurrió en omisiones durante las indagaciones para encontrar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos. Fue la excusa de la subcomisión de examen previo en la Cámara de Diputados, dirigida por la morenista Rocío Barrera, para no tener que enjuiciar al ex procurador para hacerse justicia. Dicha subcomisión, compuesta por 14 personas, apoyó este pacto de impunidad, a excepción de 7 que se abstuvieron en enjuiciarlo y a 4 que demandaron el juicio contra el burócrata. Terminaron de dictaminar de improcedente la solicitud de juicio político contra él por falta de pruebas. Tal parece que la verdad histórica de la PGR de aquel entonces, los hechos ocurridos en Iguala del 26 de septiembre del 2014, las protestas y los cartelones de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, entre otras atrocidades permitidas por la impunidad del PRI de Peña Nieto y el gobierno de Guerrero en torno al caso, no son prueba suficiente para que Murillo Caram se vaya a la cárcel y pague por su negligencia. Ya se había abierto, por presión de los padres de los 43, la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa que se había cerrado para que terminara siendo desechado en mayo del 2019. Pese a que la diputada perredista no está facultada para presentar omisiones en el caso, según la subcomisión morenista, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, quienes sí está facultado, quienes desmintieron la falacia histórica del corrupto Murillo Caram, presentó un informe en el que este sí había incurrido en omisiones, según dijo Verónica Juárez Piña en entrevista. Pero entre el PRI, el PAN, en MC, en el PES y en Morena solo se pidieron datos sólidos y no dichos, y el informe del grupo interdisciplinario también fue desechado por la clase política de mayoría morenista, pues tampoco es prueba para ellos. Además, la subcomisión no está en verdad facultada para exonerar al corrupto Murillo Caram, con información de proceso. Deben estar bromeando, pero no fue así. Dicha omisión de los diputados y de la subcomisión no debe ser tolerada por los familiares de las víctimas desaparecidos en aquella noche de Iguala, sobre todo los que votaron por López Obrador en espera de volver a ver a los estudiantes vivos, así como se los llevaron. Al parecer, los padres de los 43 tendrán que seguir buscando a los normalistas, tampoco en este caso se puede contar con López Obrador ni con la fiscalía. Por cómo se gobierna en esta administración morenista, seguirán desaparecidos por otros 6 años. ¿Es el turno de Morena y del tabasqueño seguir con la tradición de impunidad sobre este crimen de Estado? Con un no te preocupes, Murillo Caram, participando en la amnistía prometida en campaña y cumplida a Deschamps, a Rosario Robles, a Elba Ester y a otros personajes infames y de terror, habiendo prometido, y no cumplido por lo visto, revelar la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Y pensar que sus creyentes y simpatizantes lo verían combatir la corrupción sin la necesidad de las confrontaciones, con la prudencia y por la vía pacífica. ¿Cómo no? ¿Acaso con esto Morena no ha mentido ni traicionado al pueblo? Número 2. Sobre la marcha contra AMLO que se hace notar este 5 de mayo. Los manifestantes, quizá de la clase alta, o los fifís, como se les llama del lado de los buenos por así decirlo, comenzaron la marcha del silencio sobre el Paseo de la Reforma en Ciudad de México, en la mañana de este domingo. Fueron invitados por medio de una convocatoria de Chalecos México. Alrededor de 15.000 personas asistieron en la marcha, según la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México al término de la misma. Uno de los organizadores y fundadores del grupo Chalecos México, Homero Velázquez, explicó a Animal Político que la convocatoria surgió en redes sociales antes de la toma de protesta de López Obrador. Ya antes habían tenido reuniones en las que decidieron convocar a una gran marcha para decirle al presidente que tiene la obligación de gobernar para 130 millones, no para sus 30 millones que ahorita ya deben ser menos porque ya hay muchos arrepentidos, dijo Velázquez. Tanto los organizadores como la mayoría de los asistentes enfatizaron que no pertenecen a ningún partido político, sino que son simplemente mexicanos que no están de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno federal durante los 5 meses que lleva. El motivo de la marcha es para exigir la renuncia del actual presidente llamado Andrés Manuel López Obrador, cuyos simpatizantes confrontaron la marcha contra AMLO hasta en redes sociales, ignorando por completo los sucesos recientes como el de Minatitlán y los recientes despidos de funcionarios contratados para trabajar con López Obrador al comienzo de su administración, la cuestionada Guardia Nacional que se estrena en Veracruz y su polémica carta a España, etc. El destino de la marcha es el monumento a la revolución,
desde el Ángel de la Independencia. Pero la marcha rompe con el silencio irónicamente cuando gritan, fuera AMLO. Y AMLO renuncia. Y cuando escriben en sus pancartas, así no, AMLO, ni Fifi ni Chaira, AMLO no nos separes, AMLO renuncia y hasta la frase decía al Naim pese al proyecto inviable en Texcoco. Ciudad de México no fue la única entidad en la que la gente levantó una marcha, sino en distintas partes del país como en Querétaro, Monterrey, Morelia, Hermosillo, Guadalajara, Mérida y Puebla, sobre todo en León, Guanajuato, donde el expresidente Vicente Fox se sumó a la manifestación como tratándose una de sus burdas campañas políticas por el PAN, siempre y cuando se esté en contra de López Obrador en lo que sea. ¿Verdad? Mientras, el expresidente Felipe Calderón festeja con un brindis, al parecer, las manifestaciones contra el tabasqueño haciendo uso de un tuit. Bien por los ciudadanos que participaron en las marchas hoy en todo el país. Además de manifestarse, hay otra forma más efectiva de pasar de la indignación a la acción: participar activamente en política. Regístrate en la página www.mexicolibre.org.mx. ¿Es acaso un aberrante oportunismo en el caso de Calderón? ¿O no? ¿O será que la marcha fue convocada por el mismo Calderón, según chairos y creyentes de AMLO? Enrique de la Madrid, priista quien solía ser precandidato para la presidencia de México en las pasadas elecciones, no pudo faltar en la marcha en un intento apartidista para solidarizarse, para mostrarse en contra de los proyectos de AMLO y de la 4T, y porque se están perdiendo las libertades en el país. Bien puede tratarse de un claro oportunismo de estos personajes politiquillos con fines personales y electorales, pues son el PRIAN, la oposición de la administración actual. De acuerdo con los voceros de la marcha, esta es apartidista y se hizo con fines de inconformidad hacia AMLO. El pueblo sabio se equivocó contigo, AMLO. Si te quedó grande el saco, discúlpate y vete a hacer consultas sin los requisitos de leyes, corrupción, fuera el socialismo. No reelección, justicia sin leyes, corrupción, peche, están cayendo los populistas, cambias o te cambiamos. Entre otros mensajes de los manifestantes vestidos de blanco en su mayoría. Según se sabe, el detonante que rompió el silencio fue el insulto de una mujer que les gritó vende patrias, fifis, a quien le respondieron ignorante. Bien pudieron responderle chaira o pelagatos peje zombies, pero los más indignados por la marcha fifí son el pueblo bueno y sabio de las benditas redes sociales que aman a AMLO pese a su gobierno. Con información de Animal Político. ¿Cómo es que los fifís no marcharon así contra Peña Nieto? Se preguntan los chairos y los creyentes en la 4T. ¿Podría ser que el tirar bombas molotov, el graffiti y el vandalismo en las protestas contra administraciones anteriores no son el estilo de la clase más acomodada del país? Todo acabó en una clásica confrontación entre chairos y fifís, entre los liberales y los conservadores de siempre. Y decían que Andrés Manuel no iba a dividir al país, los mismos que dijeron que a la marcha solo fueron 59 gentes. Vaya gracia. Pero ¿cuál fue la opinión del presidente sobre la marcha de este 5 de mayo? Al día siguiente, el presidente aplaudió la marcha dirigida aún en su contra, pero dijo que no dará marcha atrás su administración. Y les digo, me quiebro pero no me doblo, y el que se aflige se afloja, y va la cuarta transformación. Tienen todo nuestro respeto quienes se manifestaron, son libres de hacerlo, hasta los convocaría a que continúen protestando. Nos llevó tiempo y como se comprenderá no llegamos para ser floreros, para estar de adornos y tampoco aspiramos a ser monedita de oro, nos costó mucho la cuarta transformación, golpes y sufrimientos para llegar. Como nos costó tanto, sería una incongruencia que no se permitiera la libre manifestación de las ideas, por eso celebro que exista esta manifestación, los respeto mucho. Dijo esto en su hora nacional de este lunes 6 de mayo. Bien, el presidente no podría afligirse, pero sí aflojar una mejor administración que esta, que lleva 5 meses. El presidente tendrá todo el respeto hacia los manifestantes, excepto a la prensa fifí y a sus desertores más afortunados e intelectuales al parecer. Dijo también que incluso los convocaría a manifestarse de nuevo, o sea que el presidente seguirá gobernando igual, o incluso peor. Dijo no ser monedita de oro para caerle bien a todos, eso lo dice por sus críticos que no simpatizan con su 4T, mucho menos con su partido. Con información de Milenio. Que le costó mucho llegar a la presidencia después de 2 elecciones fallidas y que no estará de adorno como otros expresidentes, sin duda alguna, independientemente del agrado de los demás ciudadanos, pero hasta ahora la cuarta transformación no ha transformado nada, si acaso ha dividido las opiniones del país en chairos y fifís, transformándonos en zombies y bots. Si acaso una cuarta deformación de México. Que gracias a él hay libres manifestaciones de personas y de ideas en Paseo de la Reforma y en distintas partes de México, pero al menos debemos admitirlo, o de lo contrario, según él, sería incongruente. Número 3. El portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, es atacado por investigar corrupción en la 4T.
7 de mayo. Este es el trabajo de investigación por el que el portal de Internet Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, es virtualmente atacado por piratas informáticos, o hackers, o quizá por simpatizantes de AMLO, lo cual es poco probable. Empresas fantasmas en la 4T. Empresas del pasado, contratos del presente. Una investigación de Valeria Durán y Leonardo Núñez González del 27 de abril. Inspirados en el cuento de Navidad de Charles Dickens, realizaron una investigación sobre los fantasmas del pasado, pero que estos son, en realidad, empresas a los que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación entregó contratos por 16,7 millones de pesos. Las empresas fantasmas no extrañarían del PRI en el poder, pero la 4T parece no hacer la diferencia. Uno de los contratos vino de otra licitación hecha por la delegación del ISSSTE en Michoacán el 31 de diciembre del 2018, para la adquisición de material para osteosíntesis, tratamiento de fracturas, material de curación de alta especialidad y material de laboratorio. 3 empresas se interesaron, pero solo una de estas terminó negociando con el contrato al ISSSTE pese a que no cumplió con los requisitos. Desarrollos Biotecnológicos del Bajío, TBB. De esta cabe citar que, después de revisar la documentación y analizar las ofertas, el 21 de enero de 2019 el ISSSTE determinó que DBB no había cumplido con todos los requisitos porque no presentó una muestra de cada producto, por lo que firmó 3 contratos con la única empresa que resultó solvente, por cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos. El monto total asignado fue de 10,8 millones de pesos. Otra de las empresas, Interacción Biomédica Sociedad Anónima de CB, que solo había enviado su cotización, fue la ganadora de la licitación. Sin embargo, esta fue declarada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el 26 de julio del 2017. Esta fue creada el 25 de mayo de 2012 en Metepec, Estado de México, con domicilio en la delegación Santa Ana Tlalpaltitlán, en Toluca, empresa que dejó de funcionar, desaparecida, pero todavía recibiendo dinero del gobierno, de acuerdo con la investigación. Estas 2 mujeres, Cecilia Guadalupe Horta Sosa y María Cecilia Guadalupe, fueron las accionistas de Biomédica, quienes dieron domicilios falsos para perder de vista a los investigadores. A pesar de ello, después de estar listada por el SAT, la empresa consiguió en 2017 4 contratos por 10,7 millones de pesos, en 2018 recibió otros 12 contratos por 6,8 millones de pesos y en 2019, ya con la nueva administración, recibió 10,9 millones de pesos con los 4 contratos relatados previamente, que suman un total de 28,5 millones de pesos. Estos y entre otros contratos aún. Es probable que por este desvío de recursos de cierta empresa fantasma haya desabasto de medicamentos y material quirúrgico en los hospitales del IMSS y del ISSSTE entre los sexenios de Peña Nieto y desde el comienzo de la administración de los buenos de la 4T. Otra de las licitaciones fue el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, del 30 de enero del 2019, para la verificación de la calidad en las obras de construcción, modernización, reconstrucción y observación de la red carretera federal en el estado de Sonora. De entre las 18 empresas, de entre las 3 finalistas, que tampoco entregó su constancia del SAT, Índico RT Sociedad Anónima de CB, gana la licitación de la SST pese a que fue declarada también como empresa fantasma no por el SAT, sino por el Diario Oficial de la Federación, DOF, desde el 21 de noviembre del 2018. La empresa Índico RT Sociedad Anónima de CB fue constituida en Hermosillo, Sonora, el 17 de mayo de 2010 y el primer contrato público del que tenemos registro lo obtuvo el 12 de julio de 2016, cuando se le entregaron 2,9 millones de pesos para la construcción de 68 recámaras como parte del programa Apoyo a la Vivienda del Estado de Sonora. Después de eso, la empresa firmó otros 4 contratos con el municipio de Hermosillo entre 2016 y 2018 para pavimentar varias calles y construir un parque, así como una cancha de fútbol. Recibió 5 millones de pesos. De acuerdo con los documentos y fotografías disponibles en el portal de obra pública del municipio, los trabajos sí fueron realizados. Pero el 25 de junio del 2018 el SAT denuncia ante el Diario Oficial de la Federación que esta empresa era presuntamente responsable de emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, es decir, presuntamente fantasma. Índico RT tuvo un plazo de 15 días para desmentir la acusación del SAT ante el DOF con documentación válida al menos, pero esta no pudo probar que no era una empresa fantasma, mucho menos presunta. MCCI visitó el domicilio de Índico RT, ubicado en la calle Constituyentes número 274, Colonia Ley 57, en Hermosillo, Sonora, y corroboró que ahí se encontraba la compañía. Posteriormente, en una entrevista telefónica con Rafael Romero Sandoval, socio y administrador, señaló que era consciente de que la empresa había sido declarada como fantasma por el SAT en 2018.
Al preguntar por qué esto había sucedido, señaló que en sus trabajos previos Índico RT acostumbraba subcontratar a otras empresas para realizar los trabajos, debido a que ellos son una compañía chica, de solo 10 personas y con pocos activos fijos, pero que la empresa se encuentra litigando para tratar de revertir su situación. Al menos la dirección de cierta empresa era verdadera y había trabajadores. Pese a que es aún una compañía en activo, sigue en la lista negra de los fantasmas del pasado del Diario Oficial de la Federación. Ninguna persona física o moral listada por el SA de manera definitiva debería poder obtener contratos del gobierno, de acuerdo con el artículo 50, fracción 14 de la Ley de Adquisiciones, pero hasta del lado de los buenos de la 4T se pasan las leyes por el arco del triunfo. Estas y entre otras empresas fantasma. Estas y entre otras cosas podemos encontrar en la investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI. El portal MCCI es atacado por esta investigación el 9 de mayo. Tras la publicación de la misma, es hackeada al día siguiente. Una de las sospechas de hackeo fue el lento procesamiento de la computadora y el acceso denegado a sus usuarios. De acuerdo con un tuit de Leonardo Núñez González. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue hackeada, borraron el contenido y en el link a la investigación sobre contratos a empresas fantasma en la 4T pusieron esta imagen. Nos parece una agresión a la libertad de expresión, ¿a ustedes? Tras ser víctimas de hackeo interpusieron una denuncia a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, de la misma Fiscalía General de la República. He aquí un tuit del portal. Alerta. En las últimas horas, nuestra página web ha sufrido diversos ataques cibernéticos. Estas agresiones tienen como objetivo atentar contra nuestra libertad de expresión y el derecho a la información. Exigimos a las autoridades que investiguen. Con información de sopitas.com. Obviamente las averiguaciones de nuestro sistema de justicia se tomará el tiempo que sea necesario, si no es que años o todo el sexenio, tan solo para dar con los culpables del hackeo. En este país no nos extraña los ataques a la libertad de expresión y, lamentablemente, el asesinato de múltiples periodistas a mano de un grupo criminal o de, incluso, nuestras autoridades. Aunque la autocensura no ayuda mucho a reivindicar la libre expresión en México. De acuerdo con el portal de noticias MCCI, la forma de operar con empresas fantasmas de la Cuarta Transformación es parecida a la del PRI y a otras administraciones para financiar partidos. Incluso la manera de entregar contratos de manera directa a empresas y a instituciones, las hace sin licitación, o bien, por licitación abierta que no son garantía de honestidad, según MCCI. Pues su honestidad y su calidad moral no son suficientes para eliminar la corrupción del país. ¿Quién no había dicho que nada al margen de la ley? Señor presidente. Número 4. Morena analiza proceso contra Ricardo Monreal por cambiar apoyos por votos. 8 de mayo, el senador abanderado del Partido de los Buenos, o sea Morena, es posible que reciba una sanción por hacer uso de viejas prácticas para ganar votos favorables para los militantes del Partido del Tabasqueño, prácticas que no extrañarían del PRI en campaña como en sus buenos tiempos. Las acusaciones se basan en un video que lo evidencia en el ilícito, o bien, en críticas y en memes dirigidos al partido Morena, según dijo el diario La Jornada, declaró el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, CNHJ, de Morena, Héctor Díaz Polanco. Estamos recibiendo, pero no en forma de denuncias, sino de envíos de mensajes por la red, sobre todo por Twitter, a raíz de una manifestación, un meeting, hace unos días respecto a supuestamente el ofrecimiento del señor Monreal de apoyo a cambio de votos. Eso es lo que nos están enviando, pero por las redes. Por lo que las denuncias hechas en redes sociales no son una denuncia formal, sino una broma y un pasatiempo para los diputados y el comisionado. Pero hay un video que se difunde en redes sociales donde captan este 5 de mayo a Ricardo Monreal prometiendo presupuesto a cambio de votos para el candidato de Morena por la alcaldía de Aguascalientes Arturo Ávila en las elecciones de la entidad. De este debe haber varios videos. Con este video y entre otras pruebas la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, CNHJ, de Morena analizará el proceso de sentencia para Monreal por incurrir en este ilícito, al menos eso prometió el comisionado Díaz Polanco. Grande fue ese escándalo del senador de la Cuarta Transformación que al día siguiente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE, anuncia que trabajará en una investigación contra él por la promesa de dar apoyo económico con recursos públicos al público, por supuesto, a cambio de votos para el candidato de Morena en Aguascalientes. La Fiscalía comenzará recién las averiguaciones con 60 denuncias anónimas, aunque una que otra frívola, contra este coordinador morenista en el Senado. Aunque tomará demasiado tiempo, como todo proceso de justicia en México, se promete por la FEPADE avances significativos, al menos eso creemos algunos. Para multiplicar más el número de denuncias contra Monreal, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, también denuncia ante la FEPADE a Monreal por pedir votos, y demandan, al menos, prisión preventiva para el senador morenista.
O bien, de ser posible, que sea separado de su cargo y que saque las manos del proceso electoral de todo el país, de acuerdo con la denuncia de la periodista Karen Quiroga. Con información de sopitas.com y El Universal. No cabe duda de que en Morena se hace lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus fieles seguidores habían criticado en campaña por años. Porque el presidente juró que en Morena no son iguales a los demás partidos políticos corruptos, que él y ellos no son lo mismo. También había jurado al público que al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie. Al juzgar cómo se ha estado gobernando hasta ahora, si no es que siempre con AMLO, cae más rápido un hablador que un cojo, así dice el dicho. ¿Acaso Ricardo Monreal no tendrá un castigo ejemplar como cualquier ciudadano? ¿O tendrá un trato preferencial como en el pacto de impunidad como con todos los corruptos? Número 5. Secretarios del Trabajo y de SEDATU incrementan su patrimonio en 5 meses de la llamada 4T. Ellos juran que no. 9 de mayo. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, asegura no haber incrementado su patrimonio a partir de su ingreso al gobierno de la austeridad, por así decirlo. Y pensar que estos millennials, jóvenes promesas, harían la diferencia en sus privilegiados cargos públicos entre los veteranos exprianistas de Morena. Según una carta enviada a la redacción del semanario Proceso, Luisa María Alcalde Luján jura que, en el formato de modificación de la declaración anual que se presenta en el mes de mayo en el apartado de ingresos anuales netos, se reportan los ingresos de todo el año anterior, que en este caso es de 2018, más no los ingresos obtenidos desde que asumí el cargo de secretaria del Trabajo a la fecha. En la modificación de la declaración presentada no hay cambios, ni incrementos en mi patrimonio, solamente se hacen públicos los ingresos totales que percibí del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Los ingresos percibidos durante 2019 tendrán que ser declarados en mayo de 2020, como se establece en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este caso se las ingenió para hacer saber cuándo es que se hace la declaración anual de su patrimonio. Mientras, la agencia de proceso, APRO, admite su error según parece, al publicar que en la declaración de Alcalde Luján había reportado en su declaración patrimonial de diciembre, ya actualizado, un ingreso extra anual de 460.000 pesos bajo el concepto de otros ingresos. Con lo cual justifica que no aumentó su patrimonio, según parece. Por su parte, el nuevo titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, dijo que APRO había informado que reportó un ingreso mensual extra de 125.000 pesos bajo el concepto de servicios personales que no aparece en su declaración de diciembre pasado, mucho menos el incremento de 1.674.000 pesos en una de sus 3 cuentas bancarias. Dijo a su vez que la equivocación en las cifras de su declaración había sido de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Estas y entre otras precisiones al semanario, así como los jóvenes, los veteranos se pusieron a actualizar sus declaraciones ante la Función Pública pero sin reportar el total mensual de los ingresos que reciben por su cargo público hasta ahora. Sin embargo, estas explicaciones a APRO los hace libres de incurrir en prácticas de corrupción. ¿Qué nos hace pensar que no son las mismas prácticas con nuevos personajes y colores? ¿Acaso Proceso no se retractó por la información errónea entre comillas, en beneficio de AMLO y de los militantes de la 4T? Proceso al menos se mostraba más imparcial que esto antes del tabasqueño en el poder. Pero no debemos olvidar que los millennials recibían antes un sueldo superior a lo que hoy en día percibe AMLO como presidente de México. Al menos con el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro, reciben beca mensual los 378.000 mexicanos aprendices, eso detalló Luisa María Alcalde en la mañanera del 9 de mayo. Pero ¿cuántos jóvenes verán construido su futuro con este estímulo? Realmente la mayoría de los jóvenes mexicanos estarán recibiendo 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Sobre todo en México, país número 1 en desempleo entre los jóvenes graduados y profesionistas frustrados. A manera de conclusión, la corrupción política, empresarial, o cualquier tipo de corrupción en México no se acaban simplemente con un decreto presidencial. Aún es un compromiso del presidente acabar con ella o seguirla solapando como el PRIAN, que tanto ha criticado desde las campañas en el PRD y recientemente en Morena, dando por incumplido su compromiso. Así como en los spots de la Semarnat, prevenir un incendio es más fácil que combatirlo. Al parecer la corrupción no es una enfermedad justificable, sino un incendio que consume toda la integridad moral de México, pues es más fácil que combatirlo, aunque solo en principio. ¿Acaso devolverles los bienes a Elba Ester Gordillo, exonerar a Jesús Murillo Caram del juicio político por su rotunda omisión en el caso Ayotzinapa, o perdonar a otros corruptos como Peña Nieto, dejándolo ir luego del final de su sexenio, no es pacto de impunidad de parte de la 4T de Andrés Manuel?
Que atacar a la prensa con desprestigio y hackers no falta precisamente a la libertad de expresión, sobre todo cuando investigan casos de corrupción y otros actos ilícitos que involucra al presidente de la República o a sus cercanos, sean o no del lado de los buenos, especialmente en el caso del senador morenista Ricardo Monreal prometiendo financiamiento a Aguascalientes con dinero público a cambio de su voto a Morena en esas elecciones. Es como darle al pueblo dinero del mismo pueblo que paga impuestos, dinero del que han estado viviendo tantos politiquillos y funcionarios públicos. No cabe duda de que aún hace falta mucho tiempo para ver una verdadera cuarta transformación en la vida pública del país, si es que esto que alcanzamos a percibir con ojos críticos es la mal llamada cuarta transformación, especialmente con la nueva reforma educativa más del agrado de Elba Ester Gordillo y motivo de inconformidad para la gente, y las demás reformas recicladas de Peña por AMLO para no hacer nuevas y mejores reformas. ¿Cuándo es que vendrá la consulta para juzgar a los políticos corruptos de pasadas administraciones? ¿O será que López Obrador pactó con todos ellos, sobre todo viniendo del PRI y del PRD? Sin más que decir, eso sería todo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale a like. Comparte y suscríbete a mi canal para ver más videos sobre la cuarta transformación. Es gratis y voluntario. Además, activa la campanita para recibir notificaciones de mi nuevo video. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del gobierno de Andrés Manuel. Hasta entonces.